Hola mis magos, magas, y a todos los buscadores de lo desconocido. Hoy nos adentramos en un universo fascinante donde la razón se cruza con el rito, la lógica tropieza con la intuición, y lo cotidiano está lleno de significados invisibles. Prepárate, porque vamos a explorar el origen de algunas de las supersticiones más famosas del mundo. Esos gestos, objetos y creencias que repetimos, a veces sin pensar, para atraer la buena suerte o espantar lo que no se puede nombrar. ¿De dónde vienen? ¿Quién las inventó? ¿Y por qué siglos después seguimos cruzando los dedos o evitando pasar debajo de una escalera como si el destino nos estuviera mirando de reojo? Ponte cómodo y sube a este viaje entre mitos, historia y magia cotidiana. Cruzar los dedos para tener suerte. Empecemos por una de las supersticiones más universales: cruzar los dedos. Hoy lo hacemos casi sin pensar, como si dibujáramos un hechizo invisible con la mano. Cuando se formula un deseo, se dice una mentira o se encuentra uno ante un peligro, es costumbre cruzar los dedos, concretamente el dedo corazón sobre el dedo índice, un gesto que se creía conjuraba la mala suerte y alejaba influencias maléficas. Su origen se remonta al cristianismo primitivo. Cuando aún era perseguido, los creyentes trazaban una cruz con los dedos como señal de protección, invocando la intervención divina. Se creía que incluso, replegando el pulgar bajo otros dedos o asomándolo entre el índice, dedo consagrado a Júpiter, y el corazón, dedo del pecado dedicado a Saturno, se creaba el símbolo conocido como figa, que alejaba fantasmas y malos espíritus. Sin embargo, hay quien va mucho más atrás. Algunos historiadores creen que el gesto nació en rituales paganos europeos, donde dos personas cruzaban sus dedos para sellar un deseo con energía positiva, como si al cruzar caminos invisibles, se abriera una puerta hacia lo que aún no existe. Curioso, ¿no? Hoy lo hacemos solos. Pero en su origen, era un acto colectivo, de fe compartida. Ahora sabes, la próxima vez que cruces los dedos, quizás estés tocando algo más que tu propia piel. La pata de conejo, tótem o maldición peluda. Pocas cosas más inquietantes que considerar afortunado llevar la extremidad amputada de un animal. Y sin embargo, ahí está, la famosa pata de conejo, símbolo de buena suerte desde hace siglos. Aunque hoy la asociemos al conejo, esta extraña tradición nace en realidad de la liebre. Esta creencia tiene raíces profundas en la vida rural. Mucho tiempo atrás, las liebres y otros animales de granja eran criadas y mimadas en las casas, como si fueran niños o bebés. De hecho, los antiguos britanos las consideraban criaturas mágicas, incluso dignas de no ser comidas. Algunos tratados de la época mencionan que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se sentaban en un rincón del hogar, con uno de estos animales en el regazo para calentarse, y a cambio dejaban que la liebre tomara leche de su pecho. Fue también en este contexto rural que surgió la tradición popular de que las brujas se transformaban en liebres para colarse en las casas y huir del peligro, y la dificultad para despellejar a una liebre, una vez atrapada, era el signo de su engaño. Esta superstición proviene también de antiguas culturas africanas y celtas. Para los pueblos africanos del sur de Estados Unidos, los huesos y extremidades de ciertos animales contenían poderes mágicos. El conejo y la liebre, por su similitud, en particular, era un símbolo de fertilidad, agilidad y astucia, capaz de moverse entre mundos visibles e invisibles. Además, se creía que los huesos de sus patas podían curar la gota, el reumatismo y los calambres, siempre que la articulación estuviera intacta. Por ser tan parecidas, liebres y conejos unieron sus virtudes mágicas en esta superstición. Pero atención, no servía cualquier pata. Tenía que ser la trasera izquierda, extraída en luna llena y según algunos relatos del primer conejo que se cruzara en un cementerio. Vamos que más que suerte. Era un mini exorcismo portátil. Hoy se ha convertido en un llavero inocente. Pero en sus orígenes, la pata de conejo era una especie de tótem protector, un puente entre el mundo físico y el espiritual. Taparse la boca al bostezar. Seguro lo haces. Todos lo hacemos. Y decimos que es por educación. Pero no siempre fue así. El gesto de cubrirse la boca al bostezar no obedece sencillamente a la intención de guardar las formas, esconder una dentadura sucia o el deseo de no difundir gérmenes, sino que tiene un significado mucho más profundo. Viene de la creencia de que al abrir la boca demasiado, el alma podía escaparse, o peor aún, algo maligno podía entrar. En muchas culturas antiguas, el bostezo era visto como un momento de vulnerabilidad espiritual, un instante en que el alma se despegaba del cuerpo. Taparse la boca era una forma de protegerse ante fuerzas invisibles o espíritus errantes que podrían colarse justo en ese instante.
En el libro Superstitions of Ireland, de Esperanza Wild, encontramos que hacer la señal de la cruz delante de la boca al bostezar impedía que el diablo entrara en el cuerpo y estableciera en él su morada. Por tal razón, las madres cerraban la boca del bebé o hacían la señal de la cruz delante de ella cuando le veían bostezar. De esta costumbre ancestral deriva el gesto actual de taparse la boca. Hoy decimos que es un gesto de cortesía, pero en realidad, estamos repitiendo un acto mágico de defensa ancestral. Una pequeña frontera entre nuestro mundo y el otro. Levantarse con el pie derecho. Levántate con el pie derecho, dice la abuela. Y no es metáfora. Esta creencia tiene raíces en el mundo romano, donde el lado derecho era considerado favorable, solar y bendecido por los dioses. El izquierdo, en cambio, estaba vinculado con lo desconocido, lo inestable, lo siniestro. De hecho, en latín, sinister significa izquierda. Esta distinción también se reflejaba en las observaciones de presagios, como el vuelo de los pájaros. Además de las raíces romanas, esta costumbre también se asoma en otras tradiciones, como la bíblica, que asocia la derecha con el camino al paraíso y la posición de los elegidos. Incluso en el siglo XIX, los pescadores evitaban subir a bordo por babor, el lado izquierdo, por superstición. Por eso, entrar en una casa con el pie derecho, comenzar un viaje o incluso ponerse el primer zapato en ese orden era una forma de alinearse con la fortuna y la protección divina. Lo interesante es que esta idea trascendió religiones, culturas e idiomas. Hoy, incluso sin saber por qué, preferimos el derecho al empezar cualquier cosa importante. Como si nuestro cuerpo recordara lo que la mente ya olvidó. El miedo a las sombras. Y ahora entremos en un terreno más oscuro. Literalmente. El miedo a las sombras es una superstición tan antigua como el fuego. Desde los primeros tiempos, la sombra fue vista como prolongación del alma o incluso el alma misma. Por eso, algunas culturas creían que si alguien pisaba tu sombra, podía robar tu energía vital. Antiguamente, se creía que si la sombra de una persona proyectada por el fuego de una chimenea aparecía sin cabeza, esa persona moriría antes de la próxima víspera de Navidad. No obstante, esta creencia no se limitaba solo a fechas cristianas, ya que en épocas anteriores se utilizaban otras fechas celestiales o estacionales para este presagio, y este temor no era exclusivo de una sola fe. En Egipto, por ejemplo, la sombra era uno de los elementos que componían el alma, Shat. Y en muchos mitos antiguos, los seres sin sombra eran considerados muertos, demonios, o cosas que ya no pertenecían al mundo de los vivos, como le sucedía al personaje de Peter Pan. La creencia popular también afirmaba que un vampiro podía acercarse por detrás y clavar la sombra de la víctima en la pared para tomar posesión del cuerpo. Y en la Europa medieval, existía el temor de que si el espíritu, la sombra, de una persona fallecida por la noche cruzaba un río, un lago o incluso un charco de agua, no podría llegar a la otra vida y se convertiría en un muerto ambulante o vampiro. De ahí la costumbre de tapar los barriles con agua de lluvia y el afán por construir puentes. También hay algo más instintivo. La sombra siempre sugiere lo oculto, lo que no se ve del todo, lo que podría estar acechando. Hoy, ese miedo se expresa de otras formas. Luces encendidas por la noche, temor a espejos oscuros o a habitaciones mal iluminadas. Pero el origen es el mismo, la sombra como presencia silenciosa de lo desconocido. Y así, entre conejos mágicos, bostezos vigilados y pies derechos madrugadores, hemos viajado por la historia secreta de gestos y creencias que todavía habitan nuestro día a día. Supersticiones que nacieron de la necesidad de controlar lo incontrolable, de darle forma al caos, de invocar lo sagrado en lo más cotidiano. Y eso no es locura, es poesía ancestral. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita para que el próximo misterio te encuentre, justo cuando menos lo esperas. Que las estrellas guíen tus pasos. Y que los seres de luz iluminen tu camino.